Hola amigos de MDM, qué bueno que están aquí hablando de la importancia de la sexta revolución, el impacto de la inteligencia artificial en la industria del marketing y la publicidad. Ahora vamos a hablar de neuronas artificiales. La primera parte, este es un tema que vamos a tener que partir en dos diferentes episodios porque es bien robustico. Entonces, ya hablamos en el pasado de la importancia de la computación, las compuertas lógicas, como ya nos estamos dando cuenta que no tiene que ver con si es una cosa de silicón o si tiene que ver con agua, electricidad o electrones. Cualquier cosa que nos permite hacer computación es computronio y eso quiere decir que son elementos materiales que pueden hacer computación y es la base para entender que lo que nuestro cerebro hace y lo que las computadoras hacen es en su esencia lo mismo. Incluso están hechos del mismo polvo de estrellas. Si esto les parece un poco hippie, no se preocupen, vayan hacia atrás de los capítulos que tenemos y van a darse cuenta por qué esto es tan importante de tenerlo en cuenta. Pero hoy específicamente queremos hablarles de neuronas artificiales, la historia de cómo es que hoy en día tenemos redes neuronales. Vengan, la humanidad desde el principio ha progresado imitando a la naturaleza. El martillo es la imitación del puño, las tijeras son la imitación de los dientes, el destornillador es la imitación de las uñas. Y obviamente, pues aprendiendo de esta forma es que empezamos a ver cómo es que la humanidad ha robado, en cierta forma, de la naturaleza lo que está pasando. Pues desde hace muchísimo tiempo la humanidad está copiando del estudio de las redes naturales del cerebro, de las neuronas humanas, cómo funciona la matemática, la analogía de cómo podemos medir y ver qué es lo que hacen. Ahora, desde hace mucho tiempo sabemos que las neuronas funcionan con electricidad. Bien bioelectricidad, no electricidad como la que generamos en una planta hidroeléctrica y metemos por electricidad en nuestras casas, sino por la diferencia que existe entre los diferentes componentes que alimentan a una neurona. Sí, así es verdad. Es por la diferencia entre el calcio y el potasio lo que permite que haya sinapsis eléctricas entre una neurona y otra neurona. Ahora, dicho eso, hemos estudiado ese fenómeno desde hace muchísimo tiempo y cuando les digo muchísimo tiempo es que el cerebro siempre nos ha apasionado, pero desde 1943 ya empezamos a ver cómo un científico, un neurofisiologista que se llama Warren McCulloch, empieza junto con el matemático Walter Pitts a hablar de cómo es que las neuronas están organizadas desde una forma voltaica. Y vemos grandes avances desde ese momento en el 43, donde muchas personas empiezan a investigar a ver qué pasa, empiezan a medir con electrodos qué es lo que se está haciendo. Empezamos a ver cómo diferentes métricas matemáticas se empiezan a copiar. Incluso llegamos a determinar el modelo exacto por el que los voltajes pasan de un lado al otro. Pero para que me entiendan qué tan viejo es este cuento de la inteligencia artificial y no que es que ahorita todo el mundo está hablando de ella porque es nueva, es que hasta ahora se vuelve lo suficientemente sencilla para que existen, para que esté al alcance de todo el mundo. Ahora, hay un premio que se llama el premio Turing, que es el premio a los aportes que ha hecho ciertas personas hacia la computación y la tecnología. ¿Por qué? Pues porque Alan Turing, el inventor del test de Turing, persona que fue muy perseguida por su orientación sexual, pues claramente el gobierno dijo, ¿saben qué? Necesitamos reivindicar lo que le hicimos a este personaje tan importante y crearon el premio Turing para la alevosía, para celebrar a las personas que estaban metidas en eso. Ahora, lo vienen dando desde más o menos 1960, pero en 1996 se lo dieron a Marvin Lee Minsky por su capacidad de ayudar a desarrollar la inteligencia artificial desde la creación del MIT, que pues ya es una cosa muy importante, la creación del Instituto de Tecnología de Massachusetts y por supuesto cómo en el centro del estudio no solamente estaba la parte técnica, sino también el acercamiento filosófico sobre la inteligencia artificial. Es decir, ya había grandes personajes pensando sobre el impacto desde 1996. El siguiente premio Turing que le dieron a las personas que estaban dentro de este cuento de la inteligencia artificial tiene que ver, en 1976 se lo dan a Michael Oscar Rabin y a Dana Stewart Scott, que son dos personas que escriben un papel sobre la importancia de poder lograr máquinas
no determinísticas. Es decir, que no teníamos que darles una decisión específica para realizar, sino que pudieran ellas mismas determinar qué tipo de acercamiento tenían que hacerlo. Este papel no solamente tiene que ver con la posibilidad de entenderlo, sino también con los algoritmos para lograr hacerlo. Es decir, a pesar de que en 1976 yo ni siquiera había nacido, ya existía la lógica matemática para que un computador que no se había inventado pudiera pensar de una forma no determinística. En 1994, el premio Turing se lo dan a dos personajes, Edward Albert Feigenbaum, no sé cómo decirlo bien, y a Davala Ragopal Reddy. O sea, no puedo decir ninguno de los dos nombres. Pero estas dos personas reciben el premio Turing en el 94 porque la infraestructura que han creado para que se pueda computar la inteligencia artificial ha sido parte de la obra de su vida. Estos dos personajes ayudaron a través de todo Estados Unidos o por todo Estados Unidos a crear grandes infraestructuras para poder llegar a hacer los cálculos necesarios para lograr los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día esas infraestructuras son tan grandes y tan poderosas como tu computador. Entonces, esto es lo que está pasando. Es tan grande que imagínense, en el 94 le dan un premio a las personas para que podemos finalmente hacer la matemática. Y finalmente hoy en día en nuestro computador, en nuestro portátil, en nuestro celular, tenemos la misma capacidad computacional que en 1994. Eso es lo que está haciendo que la inteligencia artificial finalmente ahora empiece a funcionar. Esta línea de tiempo que les acabo de compartir, tiene que ver con, fíjense que este no es un tema nuevo. Al contrario, alrededor de poder estudiar los voltajes que tenían las células y de la matemática que sacaban y de los computadores necesarios que teníamos, entendimos que una célula neural, o sea, una neurona, básicamente tiene un comportamiento muy específico. Tiene unos inputs que biológicamente vienen de muchísimas otras neuronas. Se procesa dentro del cuerpo la neurona, haciéndolo pasar por lo que se llama la hoja de mielin o mielin sheet en inglés. Y esa hoja de mielin carga de diferentes voltajes voltaicos, de voltaje, esa información que llega y la deja salir hacia muchísimas otras neuronas que pasan. Entonces, desde muchos inputs, biológicamente le agregan y le cambian voltaje y los escupe a la siguiente forma a las siguientes neuronas. Es como una cadena. Y eso hoy en día se conoce como forward feeding, como desde donde está, le hace un proceso voltaico, le sube y le cambia el voltaje y lo entrega hacia otra. Pues alguien se sentó con toda la tranquilidad del mundo a ver cortes histológicos de cerebros, a ponerle mediciones de ánodos y cátodos y medían sin vete por esta patica de la neurona o un voltaje de 1, por la otra patica de la neurona, cuánto sale el voltaje. Y lo hicieron miles y miles y miles y miles y miles y miles de veces con diferentes voltajes, midiendo qué era lo que salía antes de que se muriera la neurona, con tanto voltaje que lo fritaron, con tan poquito que no lo dejaba pasar, hasta que finalmente encontraron la ecuación de la neurona. Es decir, si entra tanto voltaje, pues por el otro lado pasa tal cosa. Y descubrieron que tienen un input. Tú lo cargas con un valor que hoy en día se conoce como el bias, como la inclinación hacia, y sobre ese bias, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo lo quieras manejar, te da un voltaje final. Y pues al final ya no era una cuestión de electrones pasando por un cuerpo biológico, era una cuestión de un algoritmo matemático que nos permite predecir cómo tiene que funcionar una neurona. Y lo que hicieron, pues si ya tenían la matemática, ya no necesitaban los voltajes. Entonces lo que empezaron a decir es, ¿cómo tengo la capacidad de entender matemáticamente el modelo? Y lo hicieron. Dijeron, dependiendo del número de entradas que tengas, sacas un promedio de la sumatoria que tienen, le cargas el bias, la inclinación que tiene la ecuación, y finalmente eso te da un output hacia donde lo quieras tener. Pero eso básicamente se volvió como un entendimiento matemático. De repente podíamos conceptualmente hacer una computación neuronal. Y eso nos cambió totalmente la forma en la que lo estábamos haciendo. Claro, había grandes algoritmos que explicaban cómo debería de funcionar la inteligencia artificial, pero lo que empezamos a darnos cuenta es que la forma más fácil de hacerlo no era entendiéndola,
sino dándole las herramientas que tenían la inteligencia tradicional a la que estamos acostumbrados, que son neuronas, para que funcionara artificialmente. Es decir, las neuronas artificiales hoy en día no son algo físico. Las neuronas artificiales son un concepto que es computado sobre un sustrato. Exactamente cómo funciona nuestro cerebro. Es un concepto, la forma en la que están hechas, las relaciones que tienen, las matemáticas que realizan sobre un sustrato, en nuestro caso biológico, que realmente no importa si es artificial, es decir, siliconado, por ejemplo, un computador, o si es biológico, como por ejemplo puede ser una neurona, una célula. Entonces, fíjense lo indivertido de ese momento. Nos damos cuenta que no somos similares, sino podemos hacer que funcione similarmente. Y estas propiedades emergentes de la computación, que es el que pueda funcionar como una neurona, es lo que nos empieza a dar realmente cómo funciona. Hoy en día entendemos que una neurona artificial tiene tres cosas. Uno, que es el peso o el weight, donde sumamos todos los inputs y hacemos como una recepción según la carga que tiene cada una de esas inputs, esas entradas que tiene, las sumamos dependiendo de la ecuación que estemos utilizando para que funcione esa sumatoria, que es el algoritmo que descubrieron, y finalmente la activamos pasando por el bias para que le digamos qué tanto queremos subirlo. Y esto suena como a qué tontería, eso no tiene mucho sentido, pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque a medida que entra la información, lo que el cerebro, las neuronas naturales se dieron cuenta, las orgánicas, es que si no multiplicas ese bias, si no aumentas la potencia que tiene ese bias, lo que te termina pasando es terrible, y es que la información llega, pero se destruye dentro de la célula. Entonces necesitabas potenciarla, y por eso es que nuestro cerebro consume tanto potasio, tanto calcio, pues además tiene que ser alimentado para que funcione. Recuerden que nuestro cerebro consume casi la cuarta parte de la energía que consumimos. Es una locura. Entonces, todo lo que comemos, casi la cuarta parte de la energía que genera, se va a nuestro cerebro, y eso es lo que le permite hacer toda esta ese computronio, esa capacidad de ser un material que computa. Una vez que tenemos estas tres partes dentro de la célula, pues pasamos entonces a las conexiones que podemos hacer con las células artificiales. Pero aquí va el problema, y es que tenemos que pensar que esto es solo el principio. Entender una célula como un perceptrón, una molécula, digamos, un átomo que es capaz de percibir y tener una opinión, porque entran inputs, tiene su opinión y salen outputs. Ese perceptrón que tenemos es, digamos, el átomo básico, el Lego, la partecita, la ficha más chiquita de una red neuronal. Hoy en día nuestra red neuronal, nuestro cerebro como seres humanos es gigantesco. Hoy en día se le llama un neurotomo y tiene más conexiones sinápticas que las estrellas que vemos en nuestro firmamento desde la Tierra. Imagínense esa locura. Salen a la noche y dicen, ¿cuántas estrellas hay? Son infinitas, ¿no? No es cierto, hay un número, lo tenemos calculado, pero nuestro cerebro tiene más conexiones sinápticas que esa cantidad de puntitos que vemos por la noche, que son las estrellas. Es realmente una cosa impresionante. Pero además, cada persona tiene un neurotomo único, como una huella digital de la persona, pero aún más complejo y profundamente más elaborado. Pero esa célula es una neurona, y dentro de esa red gigantesca que tenemos, que conforma nuestro neurotomo, es una red neuronal gigantesca que hoy en día se comunica de muchísimas formas para podernos dar ideas, percepciones, olores, colores y los grandes algoritmos de las emociones y lo que sentimos. Pero eso, el cómo una pequeña célula neuronal se termina convirtiendo en una gran red artificial, una red neuronal, eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Espero que la próxima semana estén aquí con nosotros en MDM viendo cómo vamos poco a poco avanzando por la sexta revolución para entender el impacto que la inteligencia artificial va a tener en nuestra industria de marketing y publicidad. No dejen de ver los episodios pasados y no dejen de suscribirse para que estemos en contacto con ustedes aquí en la sexta revolución con MDM.